Hola amigos de personajes, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio, a una nueva sesión en vivo de nuestro programa semanal. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, algo diferente a lo que hemos venido haciendo en las últimas semanas, que habíamos tenido normalmente mucho deporte y música en nuestras sesiones. Entonces, sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestro invitado. Él estudió ingeniería en computación y en electrónica, es escritor mexicano, es apasionado de la historia, además de que es autor de dos bestsellers, Yo Díaz e Iturbide, el otro padre de la patria. Les quiero dar la bienvenida a Pedro J. Fernández. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Oye, fíjate que, ahorita estuvimos platicando antes, pero algo que me llama mucho la atención de ti es tu pasión por la historia. Y precisamente estuve viendo ahí unos videos de algunas entrevistas que te han hecho ya y también de la TED Talk que diste, que hablas de que desde la primaria te surge este gusto por la historia. Platícanos un poco pues, de esa época. Pues sí, justamente como a mí me tocó todavía estudiar esta historia de bronce, que la verdad es que era un poco ridícula y muy acartonada, empecé a cuestionar esta versión de la historia, empecé a cuestionar los personajes y pues me metí a los libros a tratar de pues, responder esas interrogantes y pues descubrí que la historia de México está llena de personajes muy, muy interesantes y pues me empecé a enfocar en ellos y más tarde cuando empecé a escribir, pues justamente decidí hacerlo sobre ellos porque creo que pues las personas son las que hacen la historia y tenemos que contar su vida para poder entender la historia de México. Ahí mencionas también en esta TED Talk que en esa época precisamente en la que te empieza a gustar la historia, el personaje que más te llama la atención es Porfirio Díaz. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué en especial él? Eh, pues porque siempre te cuentan que es el gran villano de la historia y cuando empecé a investigar precisamente sobre el siglo XIX en México, pues me encontré con Porfirio, sobre todo con su vida militar una y otra vez, y descubrí que no era el villano, el gran villano de la historia. Entonces me empecé a meter mucho más a su vida y mi abuela materna me sentó a ver el vuelo del águila y entonces descubrí que realmente era una vida muy, muy rica, apasionante, dramática, que la historia de Porfirio Díaz se confunde con la de México en el siglo XIX y pues me empecé a enfocar precisamente en ese personaje. Y eso derivó que eventualmente pudiera escribir Yo Díaz. Antes de todo esto, me gustaría preguntarte si antes de que empezaras a escribir, o sea, en la parte de tu secundaria, en la preparatoria, que es antes de entrar a la universidad y estudiar una ingeniería, ¿no pensaste estudiar algo relacionado con escribir o todavía no tenías esa pauta? De hecho, sí, tomé cursos de escritura creativa, mucho antes de entrar a la carrera, durante la carrera seguí tomando cursos y más bien para mí la escritura era un hobby, no tanto una carrera, entonces no pensé en estudiar ni letras ni historia y finalmente pues aquello que yo pensaba que era un hobby se convirtió en mi carrera, entonces pues sí estuve preparándome mucho, mucho antes. Antes de seguir, le quiero decir a los que nos están viendo y se están conectando que si tienen alguna pregunta, tienen toda libertad, ¿no? Para que las puedas contestar. Y pues continuando, ya estamos en la parte de, ¿en qué momento más bien te decides ya empezar a incursionar o empezar a escribir tu primer libro? Eh, pues de hecho, escribí mi primer libro antes de la carrera, justamente. Era una novela negra que se llamaba Líbranos del Mal, ambientada durante la Guerra Sucia. La estuve tratando de vender a editoriales y no funcionó. Luego, durante la carrera, escribí 2 libros de vampiros que también estuve tratando pues de mover por ahí, que tampoco me aceptaron en las editoriales. Por ahí están guardados, que estos algún día los trabaje, pero sí necesitan trabajo, mucho trabajo. Y finalmente empecé a escribir Los pecados de la familia Montejo, que hubiera sido realmente mi cuarto libro. Y originalmente estaba ambientado en una época real, de hecho escribí 5 capítulos ambientados en una época real,
pero como en ese momento ya empezaba a funcionar la cuenta de Porfirio Díaz en Twitter, pues me di cuenta que la única forma en que podía, o la mejor forma en la que podía vender esta historia era moverla justamente a ese periodo de la historia. Entonces adapté toda la historia al Porfiriato y pues empecé a moverla otra vez dentro de las editoriales. Y fue Penguin Random House, en ese entonces Random House Mondadori, quien aceptó comprar la historia. Oye, y precisamente, y ahorita retomamos lo que me acabas de decir porque se me había pasado preguntarte algo respecto al antes de la publicación de tus libros, es que si tenías algún autor preferido o que te haya servido de inspiración para lo que tú escribes ahora. Sí, siempre tomo de base a tres autores, los digo siempre en las entrevistas. Robert Graves con Yo Claudio, que fue muy importante también para poder escribir luego las biografías históricas. Y Virginia Woolf y Agatha Christie. Siempre regreso a ellas y las estoy estudiando y me han ayudado mucho sobre el oficio de escribir. ¿Y tenías algún libro favorito? Pues digo, de Robert Graves era Yo Claudio, de Virginia Woolf era La señora Dalloway, y de Agatha Christie, pues hay muchos, Muerte en el Expreso Oriente, Muerte en el Nilo, 10 negritos, ahí sí hay mucho de donde escoger. Oye, y precisamente hablando de esto y regresando un poco a la charla TED Talk que diste, me pareció algo muy, muy interesante cómo de alguna manera combinaste tu profesión con lo que haces ahora, que hablas de una fórmula para cumplir tu propósito en la vida. ¿Me lo podrías compartir? Pues básicamente es trabajar con pasión. Digo, la verdad no me acuerdo exactamente cómo quedó la fórmula matemática en la TED Talk, pero básicamente si trabajas con pasión y obtienes tus resultados, pues al final es la venganza de los nerds, porque nuestras generaciones, que en muchos casos éramos de alguna forma, pues no se burlaban de nosotros por una u otra razón, en mi caso por la historia, finalmente convertimos eso en parte de pues nuestra vida, parte de lo que hacemos todos los días, y que finalmente algo por lo que nos criticaban entonces, ahora somos de alguna forma pues admirados o queridos. Sí, ahorita que dijiste que no te acordabas, ahorita revisé sí, mis notas y mencionas que el primero es tu hobby, el hobby que tengas. ¿Sí? La segunda es la pasión, que te apasione ese hobby. La tercera es las redes sociales y eso te lleva a ese propósito. Y digamos que puede ser lo que te dio la apertura para la cuenta de Don Porfirio, ¿no? En Twitter. Sí, bueno, la cuenta fue antes de los pecados de la familia Montejo. La cuenta está cumpliendo justo este año 10 años. Abre en julio del 2010. Y pues entendí que era una forma de proyectar mi trabajo y darlo a conocer. Al final, pues en este mundo moderno necesitas estar donde están los lectores, y una forma de hacerlo es precisamente promocionarlo en redes sociales. Entonces, no importa que tengas un buen libro, tiene que tener también una buena promoción y una buena difusión. Yo regresando a tu primer libro, a Los pecados de la familia Montejo, ¿cuál fue tu sentimiento al ver, después de estos 3 libros que ya mencionaste que no publicaste, cuál fue tu sentimiento al ver ya publicada tu primera obra? Pues la verdad es que se siente muy, muy bonito al final ver al fin tu trabajo publicado y poder llegar a una librería y encontrarlo ahí. Y yo sí lo reconozco, soy de esos escritores que de repente agarra su libro y lo lleva a un lugar más vistoso de la librería, o que lo presume, porque pues al final es algo de lo que tienes que estar orgullosos. Es una historia que te tomó meses trabajar, editar, el proceso editorial es muy largo, y que de repente termine en este objeto, la verdad es que pues se siente muchísimo orgullo, y al principio no te lo crees, y tienes esta idea de que pues lo lograste, es el primer libro, no sabes si va a haber más, pero al menos es el primer libro, y pues te empieza a dar un poco de miedo a lo que va a pasar después. ¿Y qué pasó después? Los primeros meses, las primeras semanas, ¿qué pasó con tu libro? ¿Cómo te fueron llegando comentarios? Pues como lo estaba promocionando en redes sociales, empezaron a llegar comentarios inmediatamente.
empecé a contactar con muchos lectores. La mayoría de los comentarios sí ha sido positivo para el libro. Y justamente, si mal no recuerdo, el tiraje fue de 2.000 o 2.500 ejemplares y se reimprimió como antes de los 2 meses, que también es algo que generalmente no sucede con los libros. No. Y pues en el momento en que se reimprimió y la editorial ya me pidió el segundo libro, sabía que pues ya lo había de alguna forma logrado y como que se disipó un poco ese miedo. Claro. Oye, y una pregunta. La metodología que utilizas, porque, digo, tu género literario es la novela histórica, donde incluye obviamente prácticamente la mayor parte de hechos históricos, pero también cierta ficción. ¿Cuál es la metodología para escribir, para realizar tus obras? Bueno, en el caso de Los pecados de la familia Montejo y La última zona del imperio, que más bien son historias de ficción ambientadas en un ambiente real, pues es un poco más relajada la investigación, porque pues al final tú puedes hacer lo que quieras con tus personajes dentro del marco que te da esta ambientación. Entonces es un poco más de investigar crónicas, de investigar anécdotas de la época y cosas que te permitan recrear ese tiempo. En el caso de Yo Díaz, Iturbide y Morir de Pie, pues sí es, no solamente es esta recreación, tienes que investigar perfectamente bien al personaje, la vida del personaje, su psicología, no solamente al personaje, sino los personajes que lo rodean, los personajes secundarios, sus parejas, sus compañeros políticos, sus amigos que no son tan políticos o que no son tan públicos, pero que son parte de su historia. Entonces, pues es trabajar sobre algo que ya existe y darle vida. A veces creen que los novelistas históricos estamos tal cual copiando una investigación y realmente no, tenemos que hacer la investigación y luego transformar eso a un personaje que pueda sentir, que pueda pensar, que pueda actuar de una forma coherente dentro de una historia ambientada dentro de un mundo que sea también coherente de acuerdo con la investigación. Entonces, pues me toca hacer primero una primera investigación para poder definir más o menos de qué voy a hablar, qué quiero contar. Hago una primera escaleta, luego hago una segunda investigación ya para definir exactamente cómo va a ser el libro y a partir de ahí pues ya me pongo a escribir. Oye, antes de continuar, nos llega una pregunta de Oscar Motolinía y pregunta para Pedro, dice, ¿algún consejo para comenzar a crear el hábito de la lectura que nos puedas dar? Sí, lee algo que te interese mucho, que te apasione. Justamente Agatha Christie es muy buena porque plantea desde el principio un asesinato, pero de forma en que parezca pues un juego con el lector. Entonces, pues ayuda mucho ese estar pensando, por ejemplo, quién es el asesino y estar tratando de encontrar pistas y al final vas a llegar al final del libro y sin darte cuenta, y a veces el lector gana, a veces el escritor gana. Entonces, creo que ese tipo de novela negra ayuda mucho a formar el hábito de lectura y a uno de ahí puede ir saltando a otros géneros. Oye, pues regresando a la parte de tus libros, me voy a adelantar un poquito en el tiempo, porque llega el 2017 y publicas tu libro Yo Díaz. Antes de publicarlo, estábamos hablando que desde primaria es un personaje que te causa curiosidad, que te causaba interés. ¿En cuánto tiempo estuviste investigando e invirtiendo tiempo para finalmente llegar a publicar un libro sobre él? El libro me tomó más de 2 años hacerlo, es el libro al que más tiempo le he dedicado. Siempre cuento esta anécdota. Bueno, lo he contado más últimamente, que me estoy abriendo a eso. Cuando salió el segundo, la última sombra del imperio, el libro vendió muy mal, de hecho nunca se reimpresó, porque pues la editorial se estaba fusionando con Alfaguara, entonces no tuvieron tiempo de hacer promoción, nunca se llevó a ninguna feria. Mi papá estaba empezando a tener cáncer, entonces yo tampoco tenía cabeza para andar presionando a la editorial. Y al final es un libro que pasó sin pena ni gloria. Entonces, realmente la editorial no me pidió un tercer libro, yo me acerqué a ellos y se los dije así como de, ¿qué sigue? Y me dijeron, pues escribí un libro,
y ten en cuenta que si no vende va a ser el último. Sí. Y entonces yo me quedé pensando, así como, si escribiera un libro que fuera el último, ¿cuál sería? Y pues evidentemente el libro que siempre he querido escribir era la biografía de Porfirio Díaz, y empecé a escribir sin miedo al final. Es el primer libro que dije, voy a escribirlo ya sin miedo, es lo que yo quiero escribir porque me lo estaba contando a mí. Y sí, fueron 2 años muy largos, fueron 2 años de mal dormir, de pedir vacaciones en la empresa para poder adelantar el libro, de trabajarlo lo más posible. Quedó un manuscrito de 700 páginas, y por lo mismo de que la novela anterior no había vendido, la editorial me dijo, sabes que imprimirte un libro de 700 páginas ahorita es un riesgo para nosotros. Entonces fue cuando empezamos a editarlo y revisarlo, lo bajamos a 500, que es ahorita lo que tiene. Y bueno, al final esas 200 páginas la verdad es que eran paja. Es que tengo una muy buena editora que sí me tacha todo lo que no funciona. Y fue un libro que salió, iba a salir originalmente en septiembre del 2016, ya estaba listo, pero se iba a estorbar con otros libros históricos, y pues yo era el que menos importaba. Entonces lo mandaron a enero, yo nunca había salido en enero, de hecho es una mala fecha para salir. Y salió a mediados de enero con 2,000 ejemplares o menos. Era un libro al que nadie creía en él. Claro. Y se acabó la primera edición en 2 semanas. Okay. Y tenemos un problema porque venía la feria de minería ese año, no sé por qué, fue a principios de febrero en lugar de finales, y venía la feria. Ya no había. Y no había ejemplares, estaban todos presionados. Sí fue bastante complicado, pero implica que el libro le fue bien y había un interés, y desde enero del 2017 hasta ahorita es un libro que se reimprime constantemente, que tiene reimpresiones grandes, y que al final es el libro en el que pues nadie creía, acabó convirtiéndose en mi libro más exitoso. Oye, y algo que me gusta a mí preguntarle a los personajes que entrevisto es la parte en que superaron obstáculos y en que superaron dificultades. Y ahorita acabas de mencionar que tu libro de El Imperio, La Sombra del Imperio, perdón, no tuvo el éxito que tú esperabas. ¿Cómo le haces para recuperarte, volver a concentrarte y hacer una obra maestra como la que hiciste con Yo Díaz? Pues bueno, al final entiendes que son circunstancias ajenas a ti. Yo he leído el libro desde entonces y me gusta, a la gente que lo lee le gusta. Entonces, realmente no es que el libro sea malo, a lo mejor no es comercial, o las circunstancias que lo rodearon no fueron buenas. Entonces también aprendes a distinguir eso, que no depende de ti y no eres tan aprensivo con cosas que no puedes controlar. Oye, y regresando a Yo Díaz, lo que estabas mencionando, también en otras entrevistas hablas de que en este libro, yo llevo la mitad del libro leído, la verdad es que está muy interesante y quiero seguir entrando en él, pero hablas de que hay una parte de un Porfirio bueno y un Porfirio malo. Y normalmente en la historia, como nos la enseñan, solo hablan del Porfirio malo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograste ese equilibrio entre las dos facetas de este personaje histórico? Pues más bien no me quise enfocar en lo bueno y en lo malo, más bien conté lo que yo investigaba, conté lo que se sabe y yo sabía de Porfirio Díaz, lo más neutral posible, y más bien quería que el lector al final tomara esa decisión, si Porfirio Díaz fue un héroe o un villano. Y curiosamente luego me escriben y me dicen, yo creí que Porfirio Díaz era completamente bueno y al final descubrí que no, o yo creí que era completamente malo y al final descubrí su lado, pues que lo reivindica. Entonces pues también todos somos así, tenemos nuestros claroscuros, y Porfirio Díaz pues mucho más. Entonces lo que yo hago con las biografías es poner los datos, de esto es lo que hicieron los personajes. Al final quien tiene la decisión final es el lector. En tu opinión personal, sin hablar del libro ni nada de eso, ¿tú crees que la historia de México juzgue mal? O sea, la historia oficial de México esté más cargada y enfocada en juzgar mal a Porfirio Díaz? Porque están justificando así la Revolución Mexicana. O sea, la única forma en la que puedes decir que una guerra civil que tuvo tantos muertos, que pues empobreció al país y que detuvo el progreso,
era justificable, es decir, que lo que hubo anteriormente fue todavía peor. Entonces, a veces le pasa a Porfirio que la única forma en que pueden, pues de alguna forma, pues justificar por los últimos años de Juárez y los primeros años de la Revolución Mexicana, es decir, que lo que había en medio de esos dos momentos era peor. Y en ese caso lo que estuvo dentro era el gobierno de Porfirio Díaz. Oye, posteriormente tomas otro personaje de la historia de México que también es motivo de contraste, es motivo de polémica, que es Agustín de Iturbide, que es finalmente el libertador de nuestra nación, ¿no? ¿Tienes algún gusto en particular por este tipo de personajes polémicos? Me gustan los villanos, creo que son los más interesantes de la historia, son los que se equivocan, los que tienen las amantes, los que tienen las mejores anécdotas. Y en el caso de Agustín de Iturbide, sí me interesaba el personaje, nada más que realmente no me había planteado escribir un libro sobre él, pero la editorial quería que lo que siguiera al libro de Ello Díaz fuera otro personaje, pues más o menos del tamaño, pues la importancia histórica. Entonces estuvimos rebotando ahí diferentes nombres, mis editores y yo, y final en los últimos correos fue cuando realmente salió Iturbide, y nos pusimos a buscar y no había realmente una novela en el mercado que abarcara la vida completa de Iturbide como novela. Estaba nada más La Corte de los Ilusos, que realmente nada más trata una parte del imperio, pero no habla de su parte militar, no habla del exilio, realmente no entra la política de ese primer imperio. Entonces, pues o sea, fue un clic entre mis editores y yo decir, sí es un buen libro, sí es una historia que vale la pena. Y curiosamente yo publicaba un año sí y un año no, a partir de Ello Díaz, fue así como de queremos Iturbide para el año siguiente, porque a partir de Ello Díaz se publicó cada año. Entonces, así fue como surgió el libro de Iturbide. Oye, y sobre Iturbide en específico, ¿qué es lo, en tu investigación y con lo que estuviste, qué es lo que más admiraste de su personalidad? Me gustó esta idea de que él entiende muy desde el principio de la guerra que la independencia es algo pues que no se puede evitar, que nada más lo que él quiere hacer es contener la guerra civil que estalla en 1810 para luego poder negociar la independencia, que al final no importa qué sucede, porque además pues, le toca de todo entre 1810 y 1820. Él sigue con esta idea y él es bastante pues coherente y perseverante con sus ideas, y al final pues logra llegar al final. Creo que era un buen estratega, era un hombre que entendía muy bien pues cómo tenía que hacerse pues este proceso de separar un reino de otro. Y justamente es muy curioso porque lo que yo admiro de esa parte de Iturbide es justamente lo que no me gusta de la segunda parte, porque al final él se traiciona a sí mismo y se convierte en emperador. Claro. Y pues en lugar de seguir su sentido común y de pensar en lo que era mejor para el país, empieza a pensar en él. Entonces justo todo lo que hace bien al principio lo termina destruyendo al final de su vida. Y precisamente tú lo que dices de que al final tanto Porfirio como Iturbide, y yo creo que hasta la actualidad lo podemos ver en nuestros gobernantes, es que cuando llegan a esa posición se pierden o pierden el verdadero objetivo, ¿no? Que es buscar el bien de la nación, y normalmente se ponen en su ladrillo y se olvidan de lo demás, ¿no? Sí, tienen formas de pensar que sabes que son las correctas, sobre todo cuando estudias a los personajes antes de llegar al poder, sabes lo que pensaban y por qué era importante que llegaran al poder, pero ya que están en el poder empiezan a justificar su estancia y empiezan a justificar sus acciones, y al final, más que traicionar al país, más bien creo que se traicionan a sí mismos. Oye, y algo que a mí me llama mucho la atención en tus libros, y es algo que en lo particular a mí, por eso me han atrapado tanto, es la narrativa que utilizas. Siempre es en primera persona. Entonces es como si los personajes te estuvieran contando a ti la historia.
¿Por qué tomaste la decisión de escribir de esa forma? Precisamente por herencia de yo Claudio. Eh, para mí es un libro que me marcó mucho, es un libro que me gusta, que creo que es muy importante en la narrativa histórica en el mundo. Y yo quería saber por qué no había libros parecidos así en México. Entonces, yo consideré importante que estos personajes contaran su historia, que fueran ellos los que pues hablaran pues, de su vida privada, de su vida íntima, y no hacer pues, esta tercera persona tan seca y tan fría. Creo que la primera persona ayuda a pues que nos demos cuenta que esos personajes, o su legado al menos, sigue vivo. Oye, y precisamente el mismo año en que publicas Iturbide, también publicas, ahorita se me fue el nombre completo, pero es de historia de mexicanas. Se me fue, se me fue ahorita. No, Iturbide es del 2018 y había una vez mexicanas que hicieron historias del 2019. Exacto. Fíjate, ese libro yo precisamente se lo regalé a mi novia en cuanto salió, se lo regalé, y precisamente ella tiene una pregunta acerca de este libro, que es, Mariana Gómez se llama, que es, ¿cuál es tu historia favorita de todas las mujeres que abordas? Y para ti, ¿cuál es la más inspiradora? Mi historia favorita es la de Leona Vicario. Me gusta mucho su vida, creo que es una novela de aventuras, es una vida apasionante. Ella fue una mujer, yo pienso, muy valiente, que pudo haber en algún momento aceptar el indulto del virrey, regresar a su casa, y se mantuvo en pie de lucha todo el tiempo, como espía, como periodista. Se le considera la primera periodista mexicana, y al final pues la nombramos madre de la patria, y es muy triste que siempre hablemos del padre de la patria y a veces hasta se nos olvida gritar viva Leona Vicario el 15 de septiembre, cuando ella es la madre de la patria y posiblemente una de las heroínas más importantes de la historia de México. Entonces, para mí, esa es mi favorita. Y la que más me apasiona es Carla Willock, la alpinista que logró subir a las primeras cumbres más altas del mundo. La primera latinoamericana, de hecho, sigue viva, da muchas conferencias. Me gustó mucho su vida. Si quieren escuchar más de ella, pues ahí están. Los pueden encontrar en YouTube, todas estas conferencias que da. Y es muy, muy interesante cómo ella cuenta estas historias de superación, pero realmente son de superación porque o sea, ella lo vivió y ella te cuenta lo que cuesta hacerlo. Entonces, para mí fue la historia más apasionante del libro. Aquí Mariela Vargas te manda saludos y hablando de este libro dice que está muy bueno y que cuando la segunda parte del libro. En septiembre coronavirus mediante, en septiembre de este año. Excelente. Mira, también Leo Vargas te manda saludos y dice que un libro que le gusta mucho precisamente es La Última Sombra del Imperio. También te mandan saludos Adrián Olvera y Alfonso Morales. Regresando a este libro y en este contexto de las mujeres, tengo la siguiente pregunta. ¿Crees que en general en la historia de México falta reconocer más el papel de las mujeres? Hasta la fecha se sigue enseñando la historia de México como si todas estas guerras civiles, la independencia, la guerra de reforma, la revolución, fueran ejércitos de hombres contra ejércitos de hombres, y no estamos viendo a las soldaderas, no estamos viendo a estas mujeres espías a las que tenían que esconderse las armas y las balas para poder pues traficar con estas pues con armamento para poder pues dárselo a los ejércitos. No vemos a las enfermeras, a las periodistas, a las intelectuales. O sea, realmente es impresionante la cantidad de mujeres que participaron en cada una de estas luchas, y conocemos además por nombre y apellido. Tampoco es que sean un colectivo ahí detrás de los hombres. Realmente conocemos su vida, conocemos sus en algunos casos retratos o fotografías, y tenemos que realmente regresarlas a los libros de historia.
yo creo que sería muy importante para los niños que conozcan, pues desde que están en la escuela, el valor que tienen estas mujeres, y a las niñas que también pueden tener heroínas locales, porque siempre se les enseña a admirar a heroínas del mundo. Hay heroínas locales a las que pueden admirar, y heroínas reales, es importante. No, y aparte abordas en este libro, como dices, a personajes históricos, a deportistas, de todo tipo, ¿no? Que puede servir de inspiración para cualquier niña, cualquier mujer, cualquier hombre, ¿no? Sí, justamente a raíz de que salió el libro, ha habido muchos papás que se contactan conmigo y me dicen que leyendo el libro, de repente ellos mismos, hombres, o sus hijos, también hombres, están cambiando la forma de pensar de las mujeres en la historia de México, y que ahora tienen heroínas favoritas en lugar de héroes, que también yo creo que es importante que podamos admirar a la persona por su legado y su trabajo, y no por su género. Claro. Y posteriormente, ya hablando en términos más recientes, publicaste Ahora morir de pie, que en esta oportunidad abordas ahora a otro gran personaje que es Emiliano Zapata. ¿Qué te motivó a escribir sobre él? Quería escribir una secuela para Yo Díaz, y pues el personaje lógico era Francisco I. Madero, pero la verdad es que como personaje era bastante simplón y tonto, la verdad. Okay. Entonces el libro no estaba funcionando mucho, y mis editores una vez más me sugirieron que probara con Emiliano Zapata. Hice unas pruebas, me gustó mucho cómo estaba quedando. Eventualmente me dijeron que realmente lo que querían era sacar un libro en el año de Zapata, porque el año pasado se cumplieron 100 años de su muerte. Entonces me pareció un reto interesante no abordar un villano, no escribir de forma lineal, porque el libro pues salta por todos lados, y un poco regresar al realismo mágico que tenía Los pecados de la familia Montejo. Realmente no había escrito realismo mágico en varios libros, y me gustó. De hecho, como dato curioso, originalmente empecé a escribir Morir de Pie y luego Mexicana, porque Morir de Pie iba a salir primero, salir para abril, y finalmente la editorial era un calendario que ellos tienen, decidieron invertir los libros, y salió Mexicanas que hicieron historia el 8 de marzo en digital, para el Día de la Mujer. Se empezó a distribuir justamente a finales de marzo y a principios de abril, para luego poder tenerlo ya completamente distribuido para el 30 de abril, que fue el Día del Niño del año pasado. Y Zapata, la novela de Zapata, salió en julio para poder hacer toda la promoción en agosto, porque además estaban cumpliendo 140 años del nacimiento de Zapata. Entonces así fue más o menos como se manejó. Pero sí, Morir de Pie y Mexicanas se escribieron al mismo tiempo. Okay. Y hablando de Emiliano Zapata, ¿cuál es la parte que más te gustó o tu parte favorita de tu libro, para que los demás sepan y nos interesemos en leer este libro? Me gustó mucho la parte de su niñez. Es justamente lo que estaba diciendo, que hay que entender los personajes, no en su vida pública, que es finalmente lo que nos enseñan, sino antes. Y en el caso de Zapata, pues venía de un legado de lucha por las tierras, de un sentimiento de dignidad, el valor de la tierra. Entonces, ver cómo va construyendo todas esas ideas y semiótica dentro de este personaje me pareció muy, muy interesante leerlo y luego poder construirlo en la novela. Entonces, esa es mi parte favorita. Después de Morir de Pie, ahora sale México a tres bandas. Platícanos un poco de qué va este nuevo libro. Pues México a tres bandas surgió de una reunión, de un cóctel que tuvimos hace un año. Es que Penguin Random House organiza un cóctel para autores, siempre es a finales de enero o principios de febrero, que el punto es que nos conozcamos todos, que podamos estar pues ahí bebiendo, comiendo, que conozcamos
sobre todo mi editorial, que ahora le da por comprar sellos, y eso implica que hay nuevos autores y nuevos editores, pues es un evento donde pues realmente podemos platicar, porque en las ferias no hay oportunidad. Entonces me encontré con dos amigos que son Juan Miguel Zunzunegui y Leopoldo Mendívil, que siempre habíamos querido trabajar juntos, pero realmente como cada quien tiene un estilo muy dispar, pues nunca lo habíamos hecho, y empezamos a platicar y se nos ocurrió esta idea de que cada quien pudiera ofrecer su visión de la historia de México, y Francisco Martín Moreno estaba ahí, y pues, se nos ocurrió la locura de pedir que lo prologara, y aceptó, y entonces al final acabó siendo este recorrido por la historia de México. Cada uno de nosotros aporta una visión diferente, a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, y pues tiene este prólogo de Martín Moreno. Oye, y hace unas semanas en tu Twitter, ahí que te sigo, subiste una foto de una portada, que en la portada sale Benito Juárez, sale Margarita Maza, y se llama Querido Don Benito. ¿Es tu próximo libro? Sí, justamente cuando estaba, bueno, entregué el libro de Mexicanas, estaba trabajando las últimas partes del libro de Zapata, y pues me contaron mis editores que iban a sacar pues iba a salir un concurso de novela histórica para Grijalbo, y como que estábamos platicando y querían que participara, y tenía esta idea de contar la historia de Margarita Maza. Entonces empecé a escribir el libro. Justamente en abril del año pasado estuve trabajando ya con el manuscrito final todo el mes, porque era cuando se entregaba. Y de último momento me dijeron, ¿sabes qué? No le metas a concurso, porque ya tienes libros que van a salir, y justamente lo que queremos con el concurso es encontrar nuevos talentos de novela histórica. Tú ya estás vendiendo. Entonces se quedó ahí el manuscrito. Estábamos viendo qué hacer con él, si salía con un seudónimo, si salía con mi nombre, cuándo lo íbamos a publicar. Y este año lo que iba a salir únicamente era Mexicanas que hicieron historia parte 2, pero por un tema interno de la editorial, de hecho iba a salir justamente por estas fechas, por un tema interno de la editorial tuvimos que retrasar el libro, y había un limbo aquí extraño, donde unos meses que no iba a salir nada, y pues la editorial dijo, pues ahí metemos el libro de Querido Don Benito, que les gustó mucho y no querían que saliera con un seudónimo. Originalmente iba a salir en julio, y con todo esto del coronavirus vieron que íbamos a estar empezando a salir en junio, y dijeron, bueno, vamos a ponerlo dentro de las novedades que van a estar en junio, precisamente para que cuando la gente vaya saliendo encuentre pues este libro que pues sí habla de la esposa de Benito Juárez. Generalmente no se cuenta su historia, es una novela corta, es una novela de amor, y pues esperamos que vaya bien. Me imagino que también aborda cierta parte política de Benito, ¿o te enfocas en otra cosa? Me enfoco en su relación, en su historia de amor, de sus hijos, del exilio de ella. Es que es muy fácil cuando estás entrando a este tipo de historias que pues que te llame la atención más Benito Juárez, o que parece que el foco va hacia allá, y no, la protagonista de la historia es ella, y estoy contando la historia de ella. Okay. Oye, pues mira, tenemos aquí otra pregunta de Marianita Sainz, que nos pregunta, bueno, te pregunta más bien a ti, ¿sobre qué otro personaje te gustaría escribir en el futuro? Un libro que me he estado pidiendo ya desde hace tiempo, yo creo que por ahí de 5 años, es que escribir la biografía de Maximiliano. Entonces yo creo que ya es tiempo de aventarme a escribir sobre nuestro emperador. Creo que, digo, a mí, te voy a decir algo ya muy personal mío, de los personajes que a mí, de hecho lo dije en una entrevista hace unas semanas, que yo tengo como 2, 3 personajes que me causan muchísima como interés, y uno era Iturbide. Entonces cuando vi tu libro, dije, lo tengo que comprar, lo compré, me encantó. Y ahorita que dices de Maximiliano también es otro que me causa mucha curiosidad, porque hay historiadores que creen que si bien pues es un intruso o es un extranjero que llega a México, pero que tenía ciertas políticas interesantes, ¿no?, de la época. Pues es justamente lo que me gustaría hacer, un poco desmitificarlo, en el sentido de que
dejemos de verlo como una figura romántica o de una figura tonta, o que dejemos de verlo a través de Carlota, que también siempre está Carlota y siempre estamos hablando de él a través de ella. Entonces me gustaría contar la historia antes del Imperio y finalmente quitar esta idea que tenemos de que era el tonto que engañamos y trajimos a que no va por ahí. Entonces, pues sí, Maximiliano. Muy bien. Pedro, ¿qué objetivos o qué planes tienes, o sueños más bien tienes hacia el futuro en tu carrera como escritor? Pues de momento, pues tengo estas novelas que van a salir, bueno, Querido Don Benito, que sale en mes y medio, Mexicanas que hicieron historia, que sale a final de este año, y como ya he dicho en otras entrevistas, el próximo año pues tengo una novela de La Malinche por los 500 años de la conquista, y pues de lo demás sí tengo un calendario editorial ahorita a varios años. Pues de momento no puedo revelar mucho, pero sí vendrían más personajes. Entonces, personajes, novelas infantiles, juveniles, entonces va a haber de todo. Y ahora que estamos en esta parte de la contingencia, ¿te ha servido tener a lo mejor más tiempo o enfocarte más en tus libros? Sí, he estado trabajando muy duro en la novela de Malinche. Justamente iba atrasado porque la promoción de los otros libros me había quitado mucho tiempo, y ya me puse al corriente y ya estoy adelantado. Me encantaría salir de cuarentena ya con el libro escrito, pero bueno, ya veremos. Pero sí me ha servido bastante. Muy bien. Pues ahora te voy a hacer unas preguntas cortas que puedas elegir entre uno u otro, y si te quieres explayar, pues no hay ningún problema. Y también si nos llega aquí otra pregunta que quieran hacerle a Pedro, pues adelante. La primera es si tus 3 libros favoritos, a menos que sean los mismos que ya nos mencionaste hace rato. Mis 3 libros favoritos: Yo Claudio de Robert Graves, La señora Lowe de Virginia Woolf y Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Yo Díaz o Iturbide, El otro padre de la patria. Yo Díaz. Si pudieras escribir un libro sobre algún presidente después de la revolución, ¿sobre quién te gustaría escribir? Sobre Plutarco Elías Calles. ¿Sobre quién? Pero es que no escucho. Plutarco Elías Calles. Excelente. Creo que sería interesante hablar de su gobierno, del maximato. Es una gran oportunidad de hablar de la guerra cristera y de sus últimos y tortuosos años. Ok, muy bien. Se dedicó al espiritismo, entonces sí. Después, ingeniería en computación y electrónica o ser escritor. Ser escritor. Oye, precisamente hablando de tu carrera, ¿ejerces algo de tu carrera? Ahorita no. Ahorita vivo completamente de escribir. Ok. Época Pero es que histórica. ser escritor es un trabajo muy demandante. Entonces, pues no solamente es escribir e investigar los libros, hay que estar haciendo mucha promoción de entrevistas y estar viajando también para hacer pues ferias, presentaciones por todo el país. Entonces sí es algo que consume mucho tiempo, y decidí que iba a ser un trabajo de tiempo completo. Excelente. Época histórica favorita, independientemente mexicana o mundial. ¿Puedes repetir? Es que no. El porfiriato. El porfiriato. Qué raro. Claramente. Si tuvieras en tu posesión una máquina del tiempo, ¿a qué época viajarías? Y digo, si es Porfirio Díaz lo que vas a contestar, a lo mejor piensa en otro. ¿A quién te gustaría conocer? Me gustaría ir al Imperio Romano cuando se estaba conformando, poder entrevistarme al menos con Cleopatra o con Augusto. Oh, muy interesante. Y mira, aquí nos llega una pregunta de Javier Olvera. Es que, ¿en qué lugar pondrías a Porfirio Díaz? ¿En qué lugar
como presidente o en qué rango de presidente pondrías a Porfirio Díaz en la historia? Es que es raro. Pues sí, la verdad es que sí lo pondría como uno de los presidentes más capaces, independientemente de sus errores. La verdad es que pues lo que es un hombre que tenemos que entender como alguien del siglo XIX. A veces lo criticamos por su forma de contener, por ejemplo, las huelgas o de contener la prensa, pero es algo que hacían los demás liberales del siglo XIX. Le achacamos pues, el analfabetismo y la ignorancia, pero pues es el país que heredó, es el mismo que heredó. Claro. Entonces, es algo que se venía repitiendo todo el siglo XIX, como para que nada más lo achaquemos a un solo presidente. Entonces, pues sí creo que dentro de todo fue un buen presidente con sus errores y sus asegúnes, pero en general sí, buen presidente. Muy bien. Aquí tengo dos preguntas. Bueno, es una pregunta parecida, pero dos respuestas. Si puedes decirme un personaje subvalorado de la historia de México y uno sobrevalorado. Pues uno sobrevalorado creo que sería Francisco I. Madero. Siempre creo que tuvo su momento de lanzar el plan de San Luis, y a partir de tratar de levantar la voz en contra de los excesos políticos, porque nomás se levantaron contra los excesos políticos de Porfirio Díaz, y a partir de ahí no pudo controlar a los revolucionarios. Fue un mal presidente, murió traicionado. La verdad es que si nos ponemos a investigar o a leer sobre lo que hace entre 1904 y 1913, tiene más errores, y errores muy tontos que aciertos. Entonces creo que sí, él sería el sobrevalorado. Y el infravalorado, definitivamente Agustín de Iturbide. Creo que independientemente de lo que podamos pensar de su efímero imperio, pues es el libertador, es el hombre que le dio una identidad a México, le dio su bandera, le dio su primer himno nacional, le dio su escudo, porque él fue el que dijo que iba a hacer ese escudo, no porque lo hubiera inventado. Entonces tenemos que realmente reconocerle una serie de cosas a Iturbide, una vez más, reconociendo sus errores, pero no podemos borrarlo de la historia de México. Sí, incluso yo me atrevo a decir que, o sea, que gracias en mucha parte a él, pues se acabó la guerra. O sea, se pudieron haber seguido peleando mucho tiempo hasta que él tomó esa decisión y esa iniciativa, pues de alguna manera también política, estratégica, de que ya no. Exacto. Pedro, pues muchas gracias por regalarnos estos minutos de tu tiempo, por compartirnos todo lo que nos has dicho. La verdad es que en lo personal yo te admiro y seguro mucha gente que nos estuvo viendo también está al pendiente de tus libros, de tus publicaciones y pues la verdad muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Pues, muy buena tarde amigos, quédense en casa, recuerden hay que hacer caso a las autoridades, hay que cuidarnos entre todos y como ya lo saben nos vemos aquí la siguiente semana con una entrevista nueva. Así que pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Pedro.